Estaba partiendo por la mitad unas uvas para la fiambrera de Nate. Cuando caí en la cuenta, hoy se cumplían exactamente 8 meses desde el accidente. Qué extraño que sean justo esas rutinas mínimas, cortar, guardar, respirar, las que acaban sosteniéndote. Aquella mañana, como tantas otras últimamente, me encontraba en nuestra angosta cocina, intentando que la pena no se filtrara en cada rincón de la casa. Nate, mi hijo de 7 años, tarareaba en la habitación contigua absorto en su cuaderno de experimentos científicos. Le oí balbucear una palabra en voz baja: combustión. Estión, murmuró su tono, subiendo con orgullo al lograr pronunciarla entera. Tenía la misma chispa en los ojos que Mark y la misma sonrisa abierta. A veces, cuando no me lo esperaba, esa semejanza me golpeaba de forma tan abrupta que parecía una bofetada. Mark murió un martes de forma absurda e incomprensible. Una estructura colapsó en la obra donde trabajaba, una pieza del andamiaje falló. La llamada entró a las 10:47 a.m. Lo sé con precisión, porque justo había dejado la taza de café sobre la mesa para repasar una presentación del trabajo. El café se quedó intacto el resto del día. No fui capaz de dar ni un sorbo. Los primeros meses se desdibujaron entre trámites, el funeral, los papeles del seguro, y las noches interminables en las que Nate se despertaba con preguntas que me dejaban helada. ¿Qué pasa cuando alguien se muere? ¿Papá tiene frío bajo tierra? Le respondía como podía, siempre con dulzura, aunque sin certezas. Fingir seguridad me habría parecido una traición. Si no hubiera sido por Margaret y Walter, los padres de Mark, no sé cómo habría conseguido mantenerme en pie. Se volcaron con nosotros desde el primer instante. Cada día laborable, puntualmente a las 3 de la tarde, Walter recogía a Nate del colegio con su viejo Ford Beige, ese que aún conservaba un reproductor de casetes que milagrosamente funcionaba. Nate regresaba cada tarde con una nueva palabra que había aprendido de su abuelo: descomposición, gravedad, teorías. Nunca pedían nada a cambio, jamás. Yo pasaba a recoger a Nate cada noche. Margaret siempre intentaba darme un sobre. Solo un pequeño gesto, decía, como si yo no tuviera ya un sueldo fijo, como si el seguro de vida no hubiese sido suficiente. La empresa nos dio bastante, le dije una vez, esforzándome por sonreír mientras tragaba la culpa. Por favor, quédeselo. Me sostuvo la mirada con la firmeza de siempre. No lo hacemos por eso, Carol. El cheque del seguro llegó semanas después del entierro. $300,000. Con eso y mi trabajo en marketing corporativo, Nate y yo teníamos estabilidad. Pero la seguridad no aliviaba el vacío, y mucho menos cambiaba cómo nos trataba mi propia familia. Mis padres, Eleanor y Frank Whitman, eran amables con esa cortesía vacía que se tiene con los desconocidos en un ascensor. Siempre correctos, nunca cercanos. Mi hermana Susan, 3 años mayor, siempre fue la preferida, la hija intachable. Alababan su casa impecable, sus hijos obedientes, su serenidad. Daba igual que los niños apenas levantaran la vista del móvil durante las cenas familiares. Para mis padres eso era armonía. Nate, con sus preguntas incesantes y su curiosidad desbordante, siempre resultaba agotador. El domingo pasado en casa de ellos, Eleanor apenas había dado un sorbo al té, cuando soltó un suspiro cargado de hastío. «¿Es que no puede quedarse callado un momento?», murmuró molesta. Solo había preguntado cómo funcionaba su reloj, le dije. No era ningún delito. Los hijos de Raquel no hacen eso, intervino Frank sin apartar la vista del periódico. Saben cuándo deben estar en silencio. Raquel, quería decir Susana. Su nombre real es Susana, pero papá siempre la llamaba Raquel como a su madre. Nadie le corregía, ni siquiera ella. Yo tampoco. Asentí, doblé el dibujo que Nate había hecho y lo guardé en el bolso. Le dije que era hora de irnos. Me miró desconcertado, como si hubiera cometido alguna falta. No lo había hecho. La lasaña debió haberme dado la pista. Eleanor solo la preparaba por 2 motivos: cuando alguien estaba a punto de morir o cuando necesitaba algo. Aquella noche no había muerto nadie. Solo una bienvenida inusualmente cálida, una mesa dispuesta con esmero y Frank con un jersey que sorprendentemente no tenía agujeros. Susana también estaba. Sus 3 hijos acomodados como atrezo, estratégicamente colocados. No dijeron una palabra.
ojos pegados a sus pantallas, los dedos pulsando con sincronía hipnótica. Nate se sentó a mi lado, aún con el avión de papel que había hecho en el coche entre las manos. La cena comenzó como siempre, masticación silenciosa, algún cumplido esporádico sobre la salsa. Entonces, Eleanor se levantó con esa calma suya que siempre me había desconcertado y dejó un sobre color marfil junto a mi plato. No lo empujó, lo dejó, con la precisión de quien juega una carta en una partida que nadie más sabía que se estaba jugando. Iba a enviarlo por correo, dijo secándose las manos con la servilleta. Pero ya que estás aquí, miré el sobre, sin nombre, sin dirección, cerrado con pulcritud, esperando algo. Lo escribí después de misa el domingo pasado, añadió al sentarse de nuevo. No es largo. Lo abrí más tarde después de cenar. La carta estaba escrita a mano con esa caligrafía perfecta redondeada que no veía desde los tiempos en que me dejaba notas en el almuerzo del colegio. Notas que dejó de escribir cuando Susan empezó a sacar sobresalientes. Y yo no. Carol, sabemos que este año ha sido difícil para ti. A nuestra manera hemos intentado estar ahí. Sé que no somos como Maggie y Walt. Dios los bendiga, pero sentimos con la misma profundidad. Tal vez lo expresamos de forma distinta. Tu padre y yo llevamos tiempo pasándolo mal. Entre las facturas de calefacción, las averías del coche y su espalda, todo se nos está viniendo encima. No queremos pedírtelo directamente, pero si tu corazón te lo sugiere, estaríamos agradecidos por cualquier ayuda. Incluso 1,000 euros al mes, si te parece justo. Clara ya ha puesto 500. Lo está intentando con todo lo que tiene encima. No queremos cargarte más. Solo si lo sientes. Con cariño, mamá. Lo leí una vez, luego otra y otra más. No había exigencias explícitas. Solo un tono suave envolvente como niebla tibia. Inacible pero persistente. Difícil de quitarse de encima. Mi madre, la misma, que apenas rozó la mano de Mateo en el funeral, ahora invocaba a los tíos Teresa y Julián como si fueran mártires. Mi padre, que siempre se burló de mi trabajo con las palabras, ahora súbitamente aquejado de dolores de espalda y achaques domésticos. Y Clara, por supuesto Clara, que ya estaba cumpliendo con su parte. Yo también lo recibí, me dijo Clara, más tarde en la cocina mientras enjuagaba un vaso. Lo dijo como si hablara del tiempo. Les dije que podía aportar 500. Ya sabes, con los niños y todo está complicado. Pero bueno, es familia, ¿no? No me miró. Solo sonrió hacia el fregadero. Yo asentí con la cabeza sin decir nada, y dije que lo pensaría. Y lo pensé. Esa misma noche me senté en la mesa de la cocina, cuando ya Mateo dormía profundamente. El sobre estaba abierto, la carta extendida junto a mi taza de té, que ya se había quedado a medias y fría. Pensé en Marcos, en lo que habría dicho él si aún estuviera. Ellos no tienen derecho a definir lo que llevas en el pecho, Carolina. Solo tú puedes hacerlo. Casi podía oírlo como un susurro que me rozaba el alma. Pero también pensé en lo que implicaba no hacer nada, en convertirme otra vez en la hija que no da la cara, en los silencios tensos de Elena, en las miradas calculadas de Clara, en esa condena muda que siempre está acechando detrás de cada gesto. Así que 2 días después abrí la aplicación del banco. Transferimos 1,000 euros, sin condiciones, sin preguntas, sin dramatismo. El primer cargo salió de mi cuenta aquel miércoles por la mañana, justo después de dejar a Mateo en el colegio. Recuerdo el sonido del clic de confirmación. Frío neutro. 1,000 euros evaporados en lo que tardó en actualizarse la pantalla. Me repetía que no pasaba nada, que valía la pena. Si dar significaba ser vista, si servía para que mis padres trataran a Nate como parte de la familia y no como una molestia, entonces cada euro estaba bien invertido. O al menos, eso creía durante aquel primer mes. La siguiente vez que llamé a Eleanor fue para pedirle ayuda con la recogida. Maggie tenía cita con el médico y yo una reunión crucial con un cliente de Boston. Nate salía del colegio a las 3. Hubo un silencio al otro lado de la línea, justo lo bastante largo para que se me encogiera el estómago. «Ay, cariño», dijo ella, con ese tono que suena a disculpa ensayada. «Me encantaría de verdad, pero llevo todo el día con una jaqueca horrible. Ya sabes cómo se me ponen». Le dije que no pasaba nada. Al mes siguiente fue la espalda. Luego la rehabilitación de Frank. Después que tenían que hacer la compra. Más tarde simplemente no nos vemos con fuerzas. Pero el dinero seguía fluyendo.
como un reloj. Cada mes lo enviaba puntual sin falta y cada vez me preguntaba si ese sería el mes en que algo cambiaría. ¿Una llamada? ¿Una visita? ¿Un simple gracias? Nada. En cambio, Maggie y Walt siempre estaban. Nunca mencionaban el dinero, jamás me hicieron sentir en deuda con ellos. Si llamaba, contestaban. Si pedía ayuda, venían. Un jueves lluvioso esperé fuera del colegio de Nate, con el móvil entre los dedos helados. Eleanor acababa de decirme que creía que estaba incubando algo. Lo siento, Carol, no querría arriesgarme a contagiarle nada. Llamé a Walt. Ya estamos a mitad de camino, me dijo. Nate va a contarnos todo sobre los volcanes. Me apoyé en el coche, la lluvia repiqueteando sobre el capó, y dejé que las lágrimas salieran. Estaba dándolo todo por mis padres y no recibía ni lo mínimo a cambio, ni siquiera la decencia de una verdad sincera. El sobre era más grueso de lo habitual, color marfil, con un ribete dorado y un lacre en la solapa. Llegó una semana antes de Navidad. Nate estaba en la mesa pegando botones en árboles de cartulina para el aparador de Maggie. Me guardé el sobre en el bolsillo con una sonrisa para él. Esperé a que se durmiera antes de abrirlo. Dentro una invitación impresa. El toque de Eleanor era inconfundible. Sobre un mantel bordado de acebo y letras doradas en cursiva, la invitación decía: acompáñanos en una velada navideña especial, dedicada a honrar a los nietos que aportan gracia y armonía a nuestras reuniones. Se ruega vestir con atuendo formal. Y al final, en letras más pequeñas, casi imperceptibles si no leías con atención: por favor, solo traed niños que comprendan el respeto, el silencio y las buenas maneras. La leí 2 veces. No era una amenaza ni un error, era un aviso. Un mensaje suave disfrazado de cortesía, pero afilado como un cuchillo. Este año la Nochebuena no sería solo para adultos, sería para niños selectos. Y mi hijo, mi pequeño Lucas, no entraba en la categoría. Ya podía escuchar la voz de mi hermana Silvia si me atrevía a protestar. No va por Lucas, Carolina. Es que este año buscamos algo más elegante, más estético, más silencioso. No te lo tomes como algo personal, diría. Pero lo era todo. Lucas no era un niño maleducado. Nunca rompió nada, nunca interrumpió con gritos. Solo hacía preguntas. Preguntaba por los cuadros antiguos del salón, por los villancicos que nadie cantaba, por qué la abuela no sonreía nunca. Era un niño con hambre de saber, de conectar. Pero en la casa de Silvia, la curiosidad era un defecto y el silencio la mayor virtud. Durante 3 noches no contesté a la invitación. Pensé en ignorarla por completo. Quedarme en casa con mis padres, tomar chocolate caliente y ver a Lucas poner la estrella en nuestro árbol. Pero había algo en mí, esa fibra vieja, deshilachada, pero aún tensa, que se negaba a soltarse. Esa necesidad infantil de pertenecer, de ser vista, de que por fin por una vez miraran a Lucas y lo aceptaran. De que este año quizás algo cambiara, de que este año quizás lo vieran a él. Así que tracé un plan intermedio. Llevaría un detalle, me quedaría 1 hora lo justo para quedar bien. Nate se quedaría con Maggie y Walt en un lugar cálido, en un sitio donde sí lo quisieran. Me repetí que era lo más sensato, lo más adulto, que no importaría. Pero mientras extendía su camisa sobre la cama, luego la doblaba con cuidado y la volví a guardar en el cajón, sentí como algo pequeño y punzante se alojaba en mi pecho, como una astilla que se niega a salir. La Nochebuena amaneció fría y despejada, de esas en las que las estrellas parecen afiladas por el hielo. Nate se puso su americana azul marino, la que eligió él mismo el otoño pasado, y agarró con ambas manos una caja envuelta. Dentro estaba la bola de nieve que habíamos hecho juntos. Insistía en que era el regalo perfecto para la abuela. Aparcamos frente a casa de mis padres. Las ventanas irradiaban una luz dorada cálida. La risa se colaba a través del cristal, amortiguada pero alegre. Desde el asiento trasero, Nate se giró hacia mí. La sujetó con las 2 manos para que no se agite, preguntó con la mirada seria. «Estás perfecto», le dije. «Vamos». Subió por el camino a saltitos el abrigo, ondeando la caja apretada contra su pecho. Yo lo seguí con una bolsa más pequeña, unos pocos regalos para los primos. Eleanor abrió la puerta. Su expresión cambió en cuanto lo vio. Miró hacia el interior, luego salió cerrando la puerta a medias tras de sí. Carol dijo en voz baja: «Creí que lo habíamos dejado claro con la invitación». Parpadeé.
que la nota respondió apretando los labios. Esta noche es bueno para niños que saben comportarse en reuniones formales. Nate seguía a mi lado aún con la caja en las manos. Lo miré luego, volví a mirarla a ella. Tiene 7 años, dije. No es una carroza de desfile. No quiero ser grosera, dijo lanzando una mirada al interior, donde las risas seguían flotando. Pero el tono de esta noche es elegante, ¿me entiendes? No respondí. No lo entiendo en absoluto. Detrás de ella pude ver abrigos apilados sobre el banco de la entrada, zapatitos pequeños, papel de regalo por el suelo. Los hijos de Rachel están aquí, le señalé. No se inmutó. Son distintos, dijo sin mirarme del todo. Saben estarse quietos. Saben respetar. Nate se removió a mi lado. No lloraba, pero se había quedado en silencio. Me miró en silencio esperando. Tomé la caja con suavidad de sus manos. Cariño, ¿por qué no vas al coche y me esperas allí? Solo será un momento, le dije. Asintió sin decir nada y bajó los escalones del porche con paso lento. La luz del exterior proyectó su sombra alargada sobre la nieve, como si arrastrara el peso del mundo. Volví a mirar a Eleanor. Podrías haber sido directa. Bastaba con decir que no era bienvenido, le espeté. Cruzó los brazos incómoda. No empieces con tus dramas, Carol. Dirigí la vista más allá de ella, al interior de la casa donde las risas y los villancicos se mezclaban con el tintineo de copas. Niños corriendo, chillando, reventando de vida. Ninguno parado, ninguno callado. Solo Nate, con su bola de nieve en las manos. Le tendí la bolsa de regalo con una sonrisa helada. Tranquila, dije. No habrá ningún escándalo. Y entré sola. El calor me golpeó como el vapor al abrir el horno. Frank servía ponche en tazas pesadas y la voz de Susan se deslizaba sobre la música navideña como si fuese parte del decorado. La sala rebosaba de familia, primos, tías, niños, deslizándose entre montones de papel de regalo. En la barandilla habían colgado una guirnalda de pino natural. Era la postal perfecta de unas fiestas que no nos incluían. Nadie pareció notar que iba sola. No de inmediato. Me quedé en la entrada aferrada a la bolsa de regalo, observando a un niño pequeño en pijama rojo, con un lazo dorado pegado en la espalda. Entonces la escuché. Y este también lo ha comprado la tía Carol con su dinero, una vocecita curiosa, inocente. Una de las hijas de Susan desempaquetando un caballo con cascos dorados. Susan no respondió, pero sus hombros se tensaron como un resorte. Avancé un paso. Perdona, pregunté lo bastante alto como para silenciar la música, lo bastante bajo como para no temblar. Varias cabezas se giraron. Sé que algunos os habéis preguntado dónde está Nate. La tía Caroline alzó la vista desde el sofá desconcertada. ¿Está enfermo? No respondí clavando la mirada. Está en el coche, porque me dijeron que no era el tipo de niño adecuado para esta fiesta. El silencio cayó como una manta húmeda. No era bienvenido. Seguí adelante porque él siempre hace demasiadas preguntas, porque tiene esa inquietud de quien quiere entenderlo todo, porque no se conforma con quedarse quieto frente a una pantalla. Y mientras tanto, yo era suficiente para enviar dinero cada mes. Dinero que creía que ayudaba a la familia. Pero no. Estaba ayudando a decorar esta casa, a llenar de regalos este árbol, a financiar esta fiesta. Susan se quedó pálida. Carol, hablemos de esto en otro sitio, murmuró. No respondí con firmeza. Aquí está bien. Me giré hacia mi padre, que había dejado la taza sobre la mesa con un gesto torpe. ¿Sabías que ella nunca envió su parte?, pregunté. Ni un solo euro. David, el marido de Susan, se tensó a su lado. ¿Qué farfulló Susan visiblemente incómoda? Era simbólico, dijo él, al fin bajando la mirada. Ya sabes, estamos apretados con los niños y solo queríamos que Carol supiera que no estaba sola. Mentiste, dijo David con la voz tan cortante como el cristal. Me mentiste a mí y a ella. Eleanor dio un paso hacia adelante intentando mantener la sonrisa, pero ésta ya no tenía calor. Solo un rictus hueco. Esto no hace falta, dijo con voz dulce y falsa. Estamos aquí para celebrar, no para esto. No repetí, esta vez más baja, más dura. Digamos la verdad. No se trataba solo de excluir a mi hijo. Se trataba de que me utilizasteis. Vendisteis vuestra aprobación y la envolvisteis en papel de regalo llamándolo familia. La tía Carolina se levantó despacio. ¿Es eso cierto?, preguntó. Nadie contestó.
El tío Miguel se puso el abrigo sin decir palabra. «Vámonos, Jan». Se oyó el murmullo de más sillas, más pasos. La gente empezaba a irse, unos en silencio, otros ni eso. Yo me quedé observando a Susan mientras intentaba detener a David. Observé a mi padre derrumbarse de nuevo en su silla, como si le hubieran arrancado el oxígeno del pecho. Observé a Eleanor aún de pie con la copa en la mano, fingiendo que todo era un malentendido pasajero. No sentí victoria, solo un agotamiento seco y hondo. Dejé la bolsita de regalos sobre la mesa junto al árbol. Con voz neutra solté Nate. Le hizo a la abuela una bola de nieve. Luego me giré y salí sin mirar atrás. El primer día del año amaneció gris y en silencio. Nate dormía en el sofá arropado con una manta de forro polar. Una napolitana a medio comer descansaba sobre una servilleta al borde de caerse. El timbre sonó pasadas las 10. Miré por la mirilla. Allí estaban Eleanor y Frank de pie en el porche, con abrigos de lana idénticos, sujetando entre los dos un enorme paquete envuelto con esmero. De esos regalos que huelen a culpabilidad y a etiqueta cara. Demasiado nuevo, demasiado tarde. Abrí la puerta, pero no me aparté. «Carol», dijo Eleanor, con un tono dulzón demasiado suave para ser sincero. «Solo queremos hablar». Frank ajustó el peso del paquete en sus brazos. «Es para Nate». «Lo elegimos juntos», añadió con una sonrisa tensa. Ni lo miré. «No creo que lo necesite», respondí sin alzar la voz. «Cometimos un error», se apresuró a decir ella, con la urgencia de quien quiere evitar una tormenta. «Ahora lo entendemos», agregó Frank bajando la mirada. «No tiene nada que ver con el dinero. Nos equivocamos al trataros así a ti y a Nate». Entonces los observé de verdad. No había arrepentimiento, solo miedo. No estaban allí por remordimiento, sino porque se les había acabado el escondite. ¿Os estáis disculpando porque sabéis que lo que hicisteis estuvo mal? ¿O porque ahora todos los demás también lo saben? Pregunté sin apartar la mirada. Eleanor bajó los ojos. Frank se quedó en silencio. «Creo que deberíais iros», dije con calma. «No os creo, y no confío en vosotros». «Ya no». Ella dio un paso mínimo, casi imperceptible. «Carol, ¿somos familia?», no dije con firmeza. «Tomaste tu decisión cuando le dijiste a mi hijo que no encajaba». Se quedaron allí un instante más inmóviles, como si esperaran una redención que nunca llegaría. Sostenían el regalo sin abrir y con pasos lentos, casi ceremoniales, regresaron a su coche sin mirar atrás. Cerré la puerta, esta vez para siempre. El invierno se deshizo en una primavera silenciosa. No reanudé las transferencias bancarias. Tampoco devolví las llamadas. El regalo permaneció en el armario del recibidor durante semanas intacto, como testigo mudo de lo que nunca debió ocurrir. Hasta que un día sin ceremonia lo doné. El dinero, en cambio, fue directamente al fondo universitario de Nate, tal como Mark y yo lo habíamos soñado. Los domingos se transformaron en cenas acogedoras en casa de la tía Carolina, donde Nate compartía mesa con los adultos y nadie le pedía que se callara. Ayudaba a Walt a reparar la verja del jardín trasero. Maggie le enseñó a preparar su famoso pan de maíz. Cuando hacía preguntas, la gente se acercaba para escucharlo, no se apartaba. Aquel verano, en una barbacoa del vecindario, Nate preguntó por qué la piscina del tío Mike olía raro. «Cloro», respondió Mike, agachándose a su altura. «¿Quieres saber cómo funciona?». Los observé hablar inclinados uno hacia el otro, con las manos moviéndose al ritmo de sus palabras, las voces llenas de entusiasmo. Sin suspiros, sin miradas de fastidio, solo aceptación, solo hogar. Aquella noche Nate se acurrucó a mi lado con el cuerpo todavía caliente del sol y la barriga llena. «¿Crees que a la abuela Maggie le gustaría una bola de nieve el año que viene?», susurró medio dormido. Sonreí entre su cabello. «Creo que le encantaría». Yo también estuve una vez frente a esa puerta con un regalo en la mano y mi hijo al lado, sabiendo que dentro no nos esperaba nadie. No porque él hubiera hecho algo mal, sino porque los adultos a veces necesitan mentiras para justificar su rechazo. Si alguna vez fuiste tú quien se quedó fuera aunque llevaras el corazón en la mano, lo comprendes. No necesitas explicarlo. Solo deja un punto. Por ese niño que fuiste al que una vez no dejaron entrar. No hace falta decir más. Solo deja un punto si sabes lo que duele.